Vamos a hacer un ejemplo de una carga trifásica conectada en Y a una fuente conectada en Y. También se conoce como circuito trifásico Y o estrella-estrella, porque la fuente está conectada en Y y la carga también está conectada en Y. Ese es el caso que tenemos aquí, podemos ver. Tenemos entonces los tres puntos de conexión, como vemos aquí, los terminales de conexión A, B y C, conectados a una carga que también está en Y. Cuando las cargas son iguales en todas las fases, se conocen como cargas balanceadas. Entonces, este es un circuito Y-Y trifásico balanceado. Vamos entonces a responder cada uno de los interrogantes que están acá. Nos dicen que para el circuito trifásico el voltaje de fase es de 120 voltios, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolverlo por los voltajes de línea. Entonces aquí vamos a determinar primero la solución y vamos a resolver entonces el numeral A. Entonces, calculamos la magnitud de los voltajes de línea. Decimos magnitud de los voltajes porque todos ellos van a tener la misma magnitud. Entonces recordemos la fórmula. La fórmula dice que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Y el voltaje de fase es igual a 120 grados, según nos dijeron en el enunciado. Eso es raíz cuadrada de 3 multiplicado por 120, que es la amplitud de RMS, y esto va a dar en voltios. Voy a utilizar entonces Freemat porque para mí calcularlo así es más fácil. Entonces aquí voy a hacer esto. Voltaje de fase, BF, va a ser igual a 120, listo. El voltaje de línea lo voy a llamar BL, simplemente es raíz cuadrada de 3 multiplicado por 120, y ese resultado se va a llamar BL. Vamos a ver cuánto vale BL. BL vale 207.84, lo que yo podría aproximar a 208 voltios, más o menos. Es decir, más bien aquí cambiemos por aproximadamente a 208 voltios, ¿no? 208 voltios RMS, porque es un voltaje RMS. Ahora vamos a calcular, en este caso, el voltaje, en este caso magnitud de la corriente de línea. Entonces B es la magnitud de la corriente de línea. Entonces, aplicamos la fórmula. Es muy sencillo, simplemente determinamos que la corriente de línea, o sea, IL va a ser igual a la magnitud del voltaje, lo voy a colocar aquí, BL, sobre la magnitud de la impedancia que voy a llamar ZY, o sea, la impedancia que esté ahí. En este caso nosotros tenemos como un voltaje la magnitud 120, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre la magnitud, en este caso, de un número complejo. Voy a utilizar el símbolo que representa magnitud, que sería 10 más J XL, que en este momento no lo sé. No sé cuál es la magnitud, pero lo voy a dejar ahí simbolizado. Entonces, para hallar la magnitud de la reactancia, entonces aquí simplemente hallo XL. XL es igual a algo que no advertí, recuerden, yo no dije cuál era la frecuencia, pero cuando yo no lo diga, como advertí desde el principio del curso, es porque vamos a trabajar a 60 Hz. Entonces aquí tenemos que trabajar a 60 Hz. Y con 60 Hz, omega por L, recuerden, es igual entonces a 377 radianes por segundo multiplicado por 32 milihenries, es decir, 32 por 10 elevado a la menos 3. A ver, a la menos 3, así. Y esto nos va a dar ohmios porque se trata de una reactancia. Veamos entonces aquí en la calculadora cómo lo voy a hacer. Bueno, voy a hacerlo con esta calculadora. Bueno, aquí qué pasa, que no puedo modificar el tamaño para poder usarla acá. Bueno, vamos a ver si puedo reducirle el tamaño aquí. Sí. A ver, ay Dios, que no puedo cambiarle el tamaño. Pues vamos a tratar de operar acá para no interferir. Listo. Entonces decíamos XL, voy a llamarlo así, XL va a ser igual entonces a 377 multiplicado por 32
Para poner aquí el 10 a la menos 3, en este programa se pone E a la menos 3, que significa lo mismo. Eso nos va a dar 12.06, aproximadamente 12 ohmios. 12 ohmios. Exactamente, 12 ohmios. Entonces ya podemos nosotros decir que la impedancia equivalente ZY va a ser igual entonces a 10 más J12 ohmios, por supuesto. Si pasamos esto a forma polar, necesitamos entonces lo siguiente. Para pasar esto a forma polar, entonces aquí sí no hay ninguna forma fácil, nada más que hacer esto. La magnitud va a ser la parte real al cuadrado, ahora sí, más la parte imaginaria, aquí le da, ya, ahí, al cuadrado. Y esto nos da, entonces este va a ser la magnitud, esto es ZY. ZY es igual a la respuesta que nos acaba de dar, o sea, 15.62, esa sería la magnitud de la impedancia. 15.62 ohmios. Listo, y ese es el valor entonces para hallar la magnitud de la corriente. Entonces, la corriente de línea va a ser igual a la magnitud del voltaje 120 dividido entre la magnitud de la impedancia 15.62. ¿Listo? Eso nos va a dar en amperios. Entonces, el resultado de acá, vamos a utilizar esto, voy a llamar IL. IL va a ser igual a 120 dividido entre 15, entre ZY, ya lo tengo, pues ya lo tengo. Tengo voltaje de fase sobre ZY. Como estos resultados ya están guardados, entonces aquí simplemente pasamos el valor acá, 7.68 amperios. Ese sería entonces el valor de la corriente. Hemos contestado los numerales A y B. Ahora vamos a la forma fasorial de los voltajes. En este caso, por ejemplo, C sería forma fasorial de los voltajes, según dice acá, forma fasorial de los voltajes de fase. Entonces, este es fácil, porque tengo VAN, simplemente la magnitud va a ser 120, y aquí el ángulo se lo voy a asignar de 0. Eso es fácil, ¿no? 0 voltios. Listo, vamos ahora con VAN. Entonces aquí sería VBN, perdón. Va a ser la misma magnitud, pero el ángulo aquí ya es de menos 120 grados, ¿cierto? Esto es voltios. Y vamos con BCN, que es igual a 120 también, pero con ángulo, en este caso es 120 grados positivos. Esos son voltios. Así de fácil, eso no hay más que decir. Ahora, los voltajes de línea. Entonces, los voltajes de línea son VAB, igual, entonces nos dio 208, ángulo de 30 grados, voltios. BBC, igual también a 208 en ángulo, en este caso es menos 120 más 30, nos da menos 90 grados. ¿Listo? Y finalmente, BCA igual a 208 en ángulo de 120 más 30 nos da 150 grados. ¿Listo? Eso es todo por ahora. Ahí estoy dando, vea, la parte aquí, de hecho pude haber dicho fácilmente que esta era la respuesta D. Ahí está. Listo, para separarlos, ¿no? Ahora sí. Bueno, la E que dice forma fasorial de las corrientes de línea. Entonces ya tenemos las corrientes de línea. En este caso, dense cuenta que nosotros sabemos la magnitud, pero no conocemos la fase. Entonces aquí lo que hacemos es, entonces para resolver eso, entonces determinamos fasorialmente la corriente IA, que es la más fácil. IA. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente con la ecuación IA es igual a la magnitud IL que ya acabamos de hallar, en este caso. Pero el ángulo sí depende, en este caso el ángulo lo tenemos que hallar como el inverso de la impedancia, es decir,
menos el ángulo de la impedancia. Coloquémoslo aquí simbólicamente. Angle, y llamemos esto menos ángulo. Así lo hallamos. Y eso va a ser en amperios. Listo. Vamos al ejemplo. Entonces, vamos a ver cuál era el ángulo que tenía acá. Y aquí sí va a ser más difícil. Entonces, noten ustedes que yo tenía aquí la forma fasorial. Entonces aquí vamos a ver si me parece que yo puedo hallar magnitud. Venga, a ver si magnitud de 10 más J12 ¿existe? No, creo que no existe. Paso aquí. No es válida función, ¿cierto? Me toca ver cuál es la instrucción apropiada para hallar la magnitud de un número complejo. Vamos entonces a determinarlo, ya me acordé cómo es. Entonces, vamos a reducir otra vez la pantalla para verlo aquí. Pero que no... Ahí. Entonces, para determinar esto, perdón, es abs, y usted coloca aquí 10 más 12J, para que lo tome de esta manera. Si no, claro, no entendía la parte esta. Como pueden ver, es 1562. Y el ángulo, se escribe simplemente aquí, el número complejo 10 más 12J, pero entonces el resultado nos lo va a dar en radianes. Ese resultado es lo que nosotros llamamos teta, ¿cierto? Aquí lo voy a guardar como la respuesta. Entonces, ese valor está en radianes. Para convertirlo a grados, tenemos que hacer la siguiente operación. Entonces, simplemente voy a multiplicar el valor que me dio por 180 y lo voy a dividir en pi. Pi ya es el valor que está en memoria. Entonces ahí no tengo ningún problema, vamos a ver. Y da 50,2 más o menos. 50,19, eso es 50,2. Entonces yo ya tengo aquí IA. Entonces IA aquí será. IA será igual a IL, que ya lo hallé, y valió 7.68 en ángulo de... Hay que cambiarle entonces el ángulo de la impedancia. Recuerden que aquí el ángulo de la impedancia me dio positivo, entonces aquí ponemos negativo, menos 50.2, le cambio el signo al ángulo, menos 50.2 grados, ¿cierto? Y esos son amperios. Ahora, con esa sola ya puedo hallar las demás. Entonces, en este caso, IB, la corriente de línea B, va a tener la misma magnitud, 7.68, pero al ángulo que tiene, es decir, a los menos 50.2 grados, le debo restar 120, que es el corrimiento que tiene la otra. Esto estará en grados, ¿no? Eso va a ser amperios. Entonces aquí ¿qué será igual? Esto será igual a, la magnitud no cambia, 768 con ángulo, entonces sería menos 170.2 grados, ¿cierto? Si esa suma me quedó bien. Listo. E IC va a tener la misma magnitud, pues 7.68 con ángulo de, entonces, al ángulo original que tiene A, que es menos 50.2, en este caso le sumo 120, y eso va a quedar en grados. Entonces esto será igual a 7.68 con ángulo, y entonces hacemos la resta, que si no soy tan ágil para sacarlo de una. Entonces aquí simplemente escribo, en este caso sería menos 50.2 más 120, y eso me da 69.8 positivo, ¿no? 69.8 grados. Listo, esto en amperios. Y esas serían entonces la forma fasorial de las tres corrientes. Veamos qué nos falta por allá. Nos falta, ya está la forma fasorial de las corrientes de línea, la potencia aparente por fase. Bueno, entonces este sí es sencillo a sacarlo. Entonces esto sería la respuesta F. Entonces, recuerden ustedes que la potencia aparente está definido como el valor del voltaje RMS por la corriente RMS. Afortunadamente esos valores ya están porque ya los hallé. Entonces, en este caso, hace referencia, ¿cierto?, a cada uno de estos voltajes. Algo que no les expliqué es que en los circuitos balanceados,
cada voltaje por fase es equivalente, es decir, el voltaje en las terminales de la carga, que es la combinación de esta resistencia y esta inductancia, el voltaje en las terminales de la carga y el voltaje de fase son iguales. Entonces, la corriente que atraviesa, como ustedes pueden ver, la corriente de línea es la misma que fluye a través de las cargas hacia el neutro, ¿no? Y el voltaje, en este caso, como el neutro acá y acá se trata de circuitos balanceados, este punto de acá y este punto de acá son el mismo neutro, no tienen diferencia potencial, son circuitos balanceados, entonces se considera que el voltaje sobre la carga es el mismo voltaje de fase, por lo tanto, aquí en este caso, simplemente basta con multiplicar el voltaje de fase por la corriente de línea solamente en magnitud. 768, la combinación de eso, recuerden que es voltio-amperios, y simplemente hagamos la sustitución. Entonces voy a decir aquí que S es igual a 120 por 7.68. Ahí nos dio 921.6. Entonces nos da 921.6 voltioamperios. ¿Listo? Ahora nos piden hallar, si no estoy mal, la potencia activa. Entonces la potencia activa nos toca hallar el factor de potencia. Entonces, perdón. El factor de potencia, recuerden a qué es igual. El factor de potencia es igual al coseno del ángulo de la impedancia, ¿cierto? ¿Y cuál es el ángulo de la impedancia? Pues el ángulo de la impedancia nos dio 50.2 grados. Listo, vamos a ver cuánto nos da. Bueno, en este caso, si yo trabajo con Freemat, tengo que trabajar con ángulo en radianes, por lo que voy a sacar la calculadora porque me queda más fácil computarlo aquí en calculadora para no tener que pasar a radianes, ¿no? Entonces yo saco coseno de 50.2 grados, esto es igual 0.640 o 0.64. Entonces aquí nos da 0.64. Entonces con esta fórmula ya podemos nosotros proceder a determinar la potencia activa. Recordemos que la potencia activa está definida como P y es igual a S multiplicado por el factor de potencia. Es decir, nos dio 921.6 multiplicado por 0.64. Listo. Recuerden que esto da en vatios, ¿no? Entonces vamos con la calculadora o cualquiera de los dos, ¿no? Me gusta usar Freemat para las operaciones con números complejos, pero la calculadora trabaja mejor con las otras, ¿no? Pero igual ustedes pueden usar cualquiera de las dos. 921.6 por 0.64. 589.8, redondeando. 589.8 vatios. Listo. Aquí me faltó decir si el factor de potencia es en atraso o en adelanto. Como la corriente se atrasa con respecto al voltaje, ¿no? Entonces aquí se dice simplemente que es down arrow. ¿Listo? En atraso. Listo. Pero eso no cambia el hecho de que la potencia activa sigue siendo esta. Bueno, ahora vamos con la potencia reactiva, que es S por el seno del ángulo de la impedancia. En este caso sería S 921.6 multiplicado por lo que es el seno del ángulo 50.2 grados, que no sé cuánto dará. Vamos a dejar que la calculadora lo haga, y esto da en voltioamperios reactivos. Bueno, con la calculadora, cuando trabajo con ángulos, pienso que la calculadora es mejor. Bueno, entonces aquí, 921.6 multiplicado por el seno, vamos a hacerlo de una vez, el seno de 50.2, cerramos paréntesis, igual.
nos da 708.05, prácticamente 708 bar. 708 bar. Listo. Y entre paréntesis colocamos L porque se trata de una inductancia, ¿no? O también se puede colocar el signo positivo, no hay problema. Bueno, 708 bar, que corresponde a una inductancia, porque evidentemente el circuito es inductivo. Miren acá, se trata de inductancias, ¿no es cierto? Bueno, y creo que ya no me falta nada más. Aquí me faltaba decir que esto era, si no estoy mal, esto es FGH. A ver, esto era el punto H, para que quede claro. ¿Listo? Ahí está. Listo, eso fue todo. Creo que no nos falta nada más. Estos son los valores por fase. Aquí no se pregunta si hay fase relativa o no. Entonces, por fase. En las fases se supone que son los mismos valores. Por lo tanto, algo que faltaría decir son los valores de potencia total. Entonces acá vamos a colocar las potencias totales. Las potencias totales se calculan multiplicando cada una por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 fases. Si esto es por cada fase, pues se triplica al ser 3 fases en total. Entonces, S, por ejemplo, la S total, en este caso, la S total, simplemente es 3 multiplicado por lo que dio la potencia aparente, 921.6. Obviamente las mismas unidades. Lo que sea que dé. Entonces aquí 921.6 por 3 igual 2764.8. 2764.8 voltioamperios. Ahora vamos con la potencia activa total, que simplemente es multiplicar 3 veces lo que nos dio la potencia activa normal, que fue 589.8. Por supuesto, vatios. Y pues esto nos dará, entonces acá será 3 por 589.8 igual 1769.4. 1769.4 vatios. Y finalmente, Q total, o potencia reactiva total, 3 por, en este caso nos dio 708, bueno, voltioamperios reactivos. Igual 708 por 3 nos da 2124 VAR. 2124 voltamperios reactivos. Listo, ahí está. Entre paréntesis, recordemos que se trata de la potencia reactiva de una bobina, ¿no? Bueno, y ahí entonces ya resolvimos lo que se puede resolver de un ejercicio típico de un circuito trifásico con configuración Y-Y. Fuente en Y, carga en Y. Bueno, nos veremos en otro video.